Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Como todos los martes estamos en vivo y junto a Javier Cornejo intentando dilucidar los temas que hacen a la política internacional, a lo nacional y por supuesto también a lo salteño. En esta semana, y quería tomarme yo unos pequeños minutos para comentar con ustedes un hecho que nos duele a todos los salteños, y es la resolución que ha tomado la Procuración General de la Nación, recordemos que está a cargo de la militante kirchnerista, la doctora Gil Carbó, que a través de su procurador fiscal, el doctor Víctor Abramovich, ha mandado, obviamente, derogar la educación religiosa en las escuelas de Salta. Es decir, si bien no es vinculante, pero tiene que ver con algo que vivimos hace 5 años, concretamente en el año 2010, la Asociación por los Derechos Civiles, así se llama, que tiene sede en Buenos Aires y que tiene como socio fundador al doctor, entre otros, Víctor Abramovich, al doctor Martín Bomer y al mismo director del CELS, Horacio Verbinski, no sé si le dice algo estos 3 nombres, han intentado justamente a través de 10 firmas, solamente 10 firmas presentadas en Salta para derogar algo que tiene que ver con lo más profundo de nuestra identidad. Hablar de la religiosidad en Salta no es solamente hablar del artículo 49 de la Constitución salteña y de la ley provincial 7546. Es mucho más que esto. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con la religiosidad de un pueblo que no solo hablamos de la religión católica, hablamos de que en Salta hemos aprendido a convivir a partir del influjo de la inmigración con muchísimas religiones. Judíos, islámicos, protestantes, católicos, convivimos, compartimos un sentimiento religioso. De la mano de estos personajes porteños que vienen a derribar estas santas tradiciones, ¿no? Hubo un juez salteño que dio lugar al amparo, el doctor Marcelo Domínguez, quien habilitó justamente esta discusión. Seguramente el doctor Domínguez tendrá justamente el día de mañana, bueno, rendirá cuentas ante Dios, pero también el juicio de la historia de los salteños vale, porque sobre Dios no tenemos cómo constatar, pero sí nosotros como salteños. Yo los invito a usted que está del otro lado, que sabe que tenemos que justamente hoy más que nunca defender valores, que tenemos que ver cómo hacemos para que nuestros jóvenes, nuestros niños, podamos vivir con paz social, cuando justamente la religión no solo es un ordenador social, es algo mucho más profundo. Yo los invito a que recordemos que cada 16 de septiembre, cuando hacemos el pacto de fidelidad, hablamos de nuestra profundidad religiosa. Por eso quiero que tengamos en cuenta, y lo digo con tranquilidad si se quiere, para no ser vehemente, la gran posibilidad de que usted y yo no estemos en esta batalla como una cuestión política. Esto tiene que ver con algo que toca la fibra más profunda de los salteños. Lo invito a que no bajemos los brazos, lo invito a que en cada escuela, cada padre de familia, cada madre, en cada lugar donde podamos hoy defender nuestra historia, nuestra religión, nuestra constitución, lo hagamos. Lo voy a dejar ahí porque seguramente esto recién comienza, pero cuando le doy estos nombres de estas personas y de esta asociación civil y de Gil Carbó como militante kirchnerista detrás de todo esto, es para que usted saque sus conclusiones. ¿Por qué se ataca a Salta en estos momentos y de esta manera? Señor director, vamos a ver nuestros auspicios para que en el primer bloque Javier Cornejo de alguna manera nos ponga también en autos de por qué estos personeros de la sinarquía muchas veces internacional juegan con socios externos. Y ahora sí, muchísimas gracias por los auspicios, Javier. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Señores televidentes, buenas noches. Un poco sin palabras después de escuchar tu editorial, pero obviamente es afín y realmente forma parte de lo que está ocurriendo a nivel mundial a través de los personeros que en estos momentos están disputando el manejo financiero del mundo y obviamente el manejo de la vida de los ciudadanos y habitantes de los distintos países a los cuales pretenden expoliar
sus recursos naturales y, si es posible, libres de ocupantes, ¿no es cierto? Fíjate vos, ¿no? Y uno dice, expoliar recursos naturales, pero además expoliar nuestra cultura. Es decir, es como que va de la mano, porque lo que no dije en la columna, Javier, es que cuando digo estos personeros y nombro a Horacio Verbinski, lo nombro a Abramovich, lo nombro a Martín Bomer, que forman parte del CELS y forman parte de esta Asociación por los Derechos Civiles, se han dedicado, entre otras cosas, a perseguir cualquier activo religioso, pero no de cualquier religión. Han perseguido la religión católica, se han dedicado a sacar imágenes de lugares públicos, se han dedicado a sacar inclusive las imágenes de la Santísima Virgen, como había en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires. Hay que leer qué hay detrás de todo esto y se entronca con lo que vos decís. Y lo paradójico de todo esto es que justamente al país o el Estado que se le endilgaba el ataque a las religiones, es hoy el país que levanta el cristianismo como bandera, como es en este momento Putin en Rusia, que con la unión de todos los patriarcas y todas las religiones está construyendo un Estado y un país como nunca antes visto. ¿Qué es lo que pasa? En estos momentos asistimos al inicio de una gran conflagración entre pesos pesados. Pesos pesados. Murió Rockefeller. ¿Eso qué significa? Que Trump, que propugna la unipolaridad, la vuelta a los estados nacionales, teóricamente avanzaría avasalladamente contra el Estado global y contra la globalización imperante, pero ¿qué ocurre acá? Que aparentemente el heredero de Rockefeller no será precisamente su hijo, sino otra persona, que si ponemos el aire en el video que tenemos preparado, lo vamos a descubrir. David Rockefeller ha muerto. Primer banquero de su dinastía y nieto del fundador de Standard Oil, John Rockefeller, a la edad de 101 años y luego de 6 trasplantes de corazón, David Rockefeller ha fallecido mientras dormía en su mansión de Pocantico Hills, en Nueva York. En el mundo era reconocido por sus actividades filantrópicas. En 2006, el periódico New York Times valoró sus donaciones en $900 millones y 2 años después donó $100 millones a la Universidad de Harvard, siendo esto una de las mayores donaciones privadas de la historia. Sin embargo, David Rockefeller no era solo un simple millonario y filántropo, sino que ocultaba muchas cosas, y su sucesor también. Bienvenidos a ZDI. El banquero y magnate del petróleo era muy conocido en este mundo de las conspiraciones por ser, en su momento, una de las cabezas principales de la élite global, junto a Henry Kissinger y Lord Jacob Rothschild, entre otros, junto con los cuales asistió a la primera reunión Bilderberg celebrada en 1954, siendo luego nombrado miembro vitalicio y organizador de dicho evento, influyendo de esta manera en algunos de los hechos más repudiables de nuestros tiempos. También creó la Comisión Trilateral junto a Zbigniew Brzezinski y el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter. Esta organización funciona de la misma manera que Bilderberg, con la diferencia que se incluyen miembros de Japón. Su sucesor en la dinastía Rockefeller será su hijo David Jr. Sin embargo, dada la gran influencia que poseía, muchos se preguntan quién lo reemplazará en el papel que ocupaba en el gobierno mundial. Su sucesor no será designado ahora, sino que ha sido elegido hace años por estas personas de poder, debido al complicado estado de salud del magnate, que lo mantuvo al borde de la muerte durante bastante tiempo. El elegido se llama George Soros. Soros, de 86 años, húngaro de origen judío y nacionalizado estadounidense, cuyo nombre verdadero es Schwarz Georgi, es inversionista y especulador financiero. Ha tomado gran relevancia en la escena política y económica mundial debido a sus negocios e importantes influencias. Se lo ha visto participar en los últimos foros económicos más importantes del mundo, así como también ha financiado gran parte de la fallida campaña de su amiga personal Hillary Clinton y además ha financiado grupos desestabilizadores contra el gobierno de Donald Trump.
A través de su Open Society ha financiado varios movimientos, como la legalización de la marihuana en Uruguay, bajo el pretexto de usar a Uruguay como un experimento para luego aplicarlo en otros países. Si la marihuana se legaliza, se privatizarán las semillas, abriéndole el mercado a Monsanto y demás multinacionales productoras de transgénicos. La Open Society de Soros también financió el grupo de periodistas que sacaron a la luz los Panama Papers, con el fin de lograr que Estados Unidos sea el único paraíso fiscal del mundo. Y lo están consiguiendo porque actualmente los mayores paraísos fiscales globales están ubicados en Delaware y Nevada, donde los Rothschild tienen una sede desde la cual operan. George Soros tiene grandes conexiones con las familias Rothschild y Rockefeller, lo cual lo ha llevado al lugar de exposición mundial que ocupa hoy, apareciendo de repente desde hace algunos años en todos los medios oficiales, cosa que no sucedía cuando David Rockefeller podía hacerlo. Es claro que Soros, a través de la Open Society, se está ocupando de los asuntos de injerencia en países extranjeros de los que antes se ocupaba mediáticamente la Rockefeller Foundation. Cuando decimos mediáticamente es porque lo siguen haciendo tras las sombras. Tengamos en cuenta que esta gente es solo una parte de la élite mundial. Son los representantes mediáticos de los verdaderos poderosos, algunos de los cuales ni siquiera nadie sabe su nombre, y permanecen ocultos. Por último, y a modo de curiosidad, hay unos detalles sobre la muerte de Rockefeller que llaman la atención. Sin embargo, les pido que los tomen como lo que son, simples datos. David Rockefeller muere casualmente en el equinoccio de otoño en el hemisferio sur y de primavera en el hemisferio norte. Los equinoccios y solsticios son los mejores días para la realización de todo tipo de rituales mágicos, cabalísticos y de índole esotérica. Curiosamente, el equinoccio de marzo sucede los días 21, que es cuando el día dura el mismo tiempo que la noche. Sin embargo, según astrónomos e inclusive Google lo ha reconocido así en un doodle, este año por primera vez en la historia sucedió el día 20 a las 7:29 de la mañana del hemisferio sur, la hora exacta en la que David Rockefeller estaba muriendo en su mansión de Nueva York. El número 101, edad que tenía Rockefeller al morir, es muy importante dentro del simbolismo de estas sociedades secretas que traspasan su poder de generación en generación. Este número tiene como resultado el 11, un número que utilizan mucho, por ejemplo en Torres Gemelas, 9 y 11, dos números que se repiten constantemente. El número 101 aparece curiosamente en la película 1984, La habitación 101. Esta habitación era una sala de torturas, dentro de la cual las autoridades les lavaban el cerebro a las personas para que piensen como ellos y sean totalmente subordinados. En la película, el personaje O'Brien le dice al protagonista Winston lo siguiente. You asked me once, Winston, what was in room 101. I told you that you knew already. Everyone knows. The thing that is in room 101 is the worst thing in the world. Es curioso que lo que ocurre en la habitación 101 sea lo peor del mundo y Rockefeller muere a los 101 años. Gran coincidencia. Los que quieran tomar todo esto expuesto como casualidad pueden hacerlo, tranquilamente, y los que quieran creer que hay algo más, también. Queda a libre interpretación. Qué informe, Javier, porque realmente cuando uno habla del poder mundial y lo que hay detrás, ¿no?, de cada uno de estos personajes es ese informe de la riqueza. ¿Te acordás que mostramos el año pasado? ¿Cuántos son los dueños de la plata en el mundo? Y hasta dónde están dispuestos a lo que mostramos el martes pasado. Así es, y yo creo que es pecar de una ingenuidad suprema que todas estas decisiones a nivel mundial no lleguen hasta la última instancia de nuestra salteñidad. Y obviamente los programas puestos en ejecución de liberación del consumo de drogas en forma mansalva, de la puesta en ejecución del odio y la lucha del hombre
hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre simplemente de la diferencia de sexo, el desencuentro, la falta de educación. Hoy veíamos el informe de que los chicos no comprenden, el 46% de nuestra población estudiantil no comprende texto y el 72% está incapacitado de resoluciones básicas aritméticas. Es decir, la destrucción a través de todo tipo de herramientas instaurada por quienes manejan estos destinos, la tenemos a la vista en distintos lugares del mundo, en nuestro país en forma ostentosa y realmente en nuestra salteñidad con cada uno de los actos que estamos asistiendo, en los cuales la extirpación de nuestras raíces es la mejor defensa, la mejor forma de dominarnos, dominar. la forma de dominio. Por eso yo vuelvo a decir que analicen quiénes son estos personajes detrás de este pedido. Este pedido, a partir de esta firma de 10 personas para abolir la religión en las escuelas de Salta, detrás está Martín Bomer, Víctor Abramovich y Horacio Berbisky. Todos del mismo centro de estudios, del CELS, todos de un falso entender de los derechos humanos, evidentemente. Por eso cuando yo veo esto que vos ponés en pantalla, me asusto, digo, bueno, a ver, el poder mundial detrás de cada lugar y de cada espacio, para fagocitarnos. Pero es así, en el mundo que estamos viviendo en este momento, el territorio y los recursos naturales es directamente el bocado apetecible por todos los personeros que estamos viendo. Nuestra Patagonia, nuestra plataforma marina, nuestros recursos mineros, nuestra Antártida, es el mundo del futuro y no, bajo ningún punto de vista nos lo van a dejar que sea manejado por nosotros. Lo necesitan a nuestro territorio libre de habitantes. Es decir, como decía Alberdi, acá a través de la deuda externa que expolia a los países, realmente es el acogotamiento de toda la posibilidad de surgimiento que podemos tener como pueblo argentino. Y eso que, como bien decís vos, Javier, con vastos recursos naturales, apetecibles seguramente por algunos, por eso, que usan inclusive a los verdes, la izquierda que le hace el juego a estos personeros que son los que manejan los destinos del mundo. ¿No? Todas son herramientas puestas en práctica que atacan desde los lugares más recónditos y disímiles. Las políticas abortistas. De manera que uno nunca sabe cuál es el hilo de conexión que encontramos en todo. Lo busquemos en el 24 de marzo de 1976.